Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, mi nombre es Daniel Peralta y junto a mi familia servimos al Señor a través del Ministerio de Palabra de Vida en Bolivia. Es un privilegio poder compartir con ustedes la porción bíblica del día de hoy, que se encuentra en el Evangelio según Marcos, del capítulo 11, del versículo 25 al 33. Y la palabra de Dios dice así: Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres... Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces Jesús respondiendo les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es importante recordar el contexto en el que nos encontramos. Jesús había tenido un ingreso en Jerusalén extraordinario. Las multitudes aclamaban a Jesús como el ungido de la casa de David, el Mesías prometido. Al día siguiente vino al templo y vio la condición en la que se encontraba, cómo lo habían convertido en un lugar de comercio más que en un lugar de adoración, y volcó la mesa de los cambistas denunciando esta práctica. Esto despertó en los principales líderes religiosos el deseo de acabar con el ministerio de Jesús. Por ello tramaron un plan para ponerle tropiezo y de esta manera poder condenarlo. El Señor Jesús se encontraba caminando por el patio exterior del templo, donde había mucha gente, y como era habitual en Jesús, estaba enseñando la palabra a los que allí se encontraban. De pronto se acercan a él los representantes del Sanedrín, aquellos conocedores de la ley, un grupo de personas que, aunque tenían diferentes posiciones doctrinales y no se llevaban muy bien, se habían unido para hacer estas preguntas a Jesús con el fin de desacreditarlo frente a la multitud que estaba alrededor de él. Las preguntas fueron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esta palabra autoridad, la cual encontramos acá, se refiere al poder con que fue investido alguna persona, o al permiso o libertad para hacer algo como le plazca. En este tiempo, las personas que enseñaban en público debían tener el aval de alguna de las escuelas rabínicas de ese tiempo. Lo que directamente le están pidiendo a Jesús aquí es que exhibiera sus credenciales que le permita hacer lo que estaba haciendo, refiriéndose de una manera particular no solamente a la enseñanza y los milagros que estaba haciendo Jesús, sino también a su entrada triunfal en Jerusalén, o sea, sus credenciales para recibir el reconocimiento como Mesías, y también la actitud que tuvo en el templo, desacreditando el sistema religioso judío. Jesús no establece una discusión con ellos, sino por el contrario responde sus dos preguntas con una sola, no evitando responder, sino procurando darles una oportunidad a ellos para que saquen sus propias conclusiones, que ellos lleve a un cambio radical en su manera de pensar. Y esta pregunta fue: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Esta sencilla pregunta tendría una gran consecuencia según la respuesta que darían. Ellos tuvieron una reunión allí mismo para analizar la pregunta y poder responderla. En primer lugar, no podían decir que el ministerio de Juan el Bautista era del cielo, ya que no solo serían ellos cuestionados por no creer lo que enseñaba Juan y ser rebeldes a la voz de Dios por medio del profeta, sino que al mismo tiempo estarían reconociendo la autoridad de Jesús, pues fue el mismo Juan que dijo que él estaba preparando camino para el Mesías. Él reconoció la autoridad de Jesús y él mismo lo presentó como el Cordero de Dios. Esta respuesta, sin lugar a dudas, no les convenía. Analizaron la segunda respuesta. La multitud
Reconocía que el ministerio de Juan era de parte de Dios. Por ello esta respuesta no solo los desacreditaría, sino que los condenaría. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, versículo 6, dice lo siguiente: y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Morir apedreados no estaba dentro de sus planes ni cálculos. Por ello da una respuesta que evidencia la realidad de su condición. En el versículo 33 responden: así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Ellos decidieron mentir, diciendo que no sabían, cuando en realidad a través de la pregunta de Jesús encontraron una respuesta clara y suficiente. Pero dieron esta respuesta para encubrir su realidad espiritual, para que las personas no tengan un concepto equivocado de ellas. Pero es importante mencionar, ¿por qué estas personas se acercaron a Jesús para preguntarle esto? En primer lugar, había una razón. Ellos tenían envidia del impacto del ministerio de Jesús y cómo la gente lo seguía dispuesta a escuchar la enseñanza de Cristo. Marcos en el capítulo 11, versículo 18 dice: por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Este grupo religioso, el Sanedrín, estaba perdiendo el protagonismo. Y esto no les agradaba. Esto no era algo que debían permitirlo. ¿Sabes? Muchas veces ocurre esto con nosotros. ¿Qué ocurre cuando el Señor nos pide renunciar a nosotros mismos? ¿Realmente estamos dispuestos a entregarle nuestra vida para que sea Él, el Señor, el protagonista? ¿O existen áreas de nuestra vida que queremos reservarlo solo para nosotros mismos sin la intervención del Señor? Cuando nosotros tenemos un billete en nuestro bolsillo, ese billete tiene el valor cuando está completo. Pero cuando está dividido en partes, pierde absolutamente su valor. Nosotros no podemos entregarnos a Jesús solamente en partes, reservando algunas áreas de nuestra vida para nosotros mismos. Debemos entregarle todo. Juan el Bautista dijo algo maravilloso: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y esto es algo que debe ser una realidad en nuestra vida. El Señor Jesucristo debe crecer y gobernar todo nuestro corazón, y nosotros debemos menguar. Este grupo de personas también utilizó un método. Ellos cuestionaban la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le dijeron. Buscaban su propio reconocimiento y desacreditar a Cristo. A pesar de que Jesús dio muestras claras de su autoridad, pues Él mostró su autoridad sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre los demonios, pero aún más por el cumplimiento de la palabra de Dios de una manera exacta y cabal. Ellos no querían reconocer la autoridad de Cristo. Su ego no permitía someterse a Jesús como deberían haberlo hecho, y cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos: ¿cuántas veces nosotros cuestionamos la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida? El Señor Jesús en los versículos 25 y 26 nos pide que debemos perdonar. Si tenemos algo contra alguno, debemos arreglar nuestras cuentas con ellos, así como Dios nos perdona a nosotros nuestras ofensas. Nos llama al perdón, una práctica que debería ser algo real en nuestra vida. Pero ¿cuántas veces nos cuesta perdonar? Y a veces ponemos, las excusas delante de nosotros diciendo: no sabes lo que me hizo, no sabes lo que me dolió. Pero la autoridad de la palabra de Dios nos dice que debemos entregar al Señor nuestra causa, que Él es un juez justo, que Él dará la justa retribución, pero nosotros cumplir nuestra parte, perdonar. Saben, así como nos cuesta tanto en el área del perdón, es lo mismo que ocurre en muchas áreas de nuestra vida. Y ponemos en nuestra mente excusas y cuestionamos su palabra, pensando que su palabra está desactualizada. ¿Cuántas veces hemos pensado que la Biblia no tiene respuesta a las situaciones que vivimos en nuestro tiempo? Cuando en realidad la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 versículos 12 nos dice que es viva y eficaz. Y su palabra siempre va a ser suficiente para darnos respuesta, la solución y la forma en la que debemos enfrentar cada circunstancia que llega a nuestra vida. Es importante reconocer la autoridad de su palabra. Pero en tercer lugar, la condición espiritual de estos hombres. Ellos tenían más temor a los hombres que el temor a Dios.
Por ello mintieron. No fueron sinceros ante la pregunta de Jesús. Solo les interesaba que la multitud no se diera cuenta de su condición espiritual, de su apariencia. El no ser desacreditado delante de ellos valía mucho más que el temor que debían tener de Dios. Dios conoce totalmente todo el corazón del ser humano. El Salmo capítulo 44, versículo 21 dice, porque Él conoce los secretos del corazón. Él nos conoce más allá de nuestra apariencia, nos conoce tal como somos. Lo que debe importarnos realmente en nuestra vida no es lo que otros piensan de mí, sino que es lo que Dios conoce de mí. ¿Cuál es la realidad de mi vida íntima con Él? Tener temor de Dios es recordar que Él me ve, que Él me escucha, que Él sabe lo que hay en mi mente. La pregunta que debo hacerme el día de hoy es, ¿todo lo que Dios conoce de mí realmente le agrada? Es el momento en el que permitamos que Dios nos examine, como dice el Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Es importantísimo que nosotros estemos realmente glorificando a Dios en lo íntimo de nuestro corazón, en la intimidad de nuestra vida. Que nuestras acciones, que nuestra forma de vida reflejen a Cristo. Queridos amigos, hoy es el momento en el cual debemos dar lugar a la autoridad de Jesús en nuestra vida, para que podamos cumplir el propósito de ser hechos conformes a la imagen de Cristo, de reflejar su persona en nosotros, para que podamos impactar a otros y que muchos estén dispuestos a seguirle. Que Dios bendiga tu día, que Dios bendiga tu vida. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.